Cuando todo parecía perdido, el ajedrez le enseñó a vivir. Imagina por un segundo que tu mundo se reduce a 2 metros de cadena y el verde infinito de una selva que quiere devorarte. No tienes libros, no tienes radio, no tienes a nadie con quien hablar. ¿Qué haces para que tu mente no se rinda? Año 1998. Caquetá, Colombia. El sargento Aranguren lideraba una unidad de 40 hombres. Pero la selva tiene ojos. En una emboscada brutal, el fuego cruzado borró casi toda su unidad. 35 compañeros cayeron ese día. Aranguren, herido y rodeado, fue llevado a lo profundo de la manigua. Aquí comienza el verdadero descenso al infierno. El secuestro no es solo la pérdida de libertad física, es un ataque sistemático a la identidad. Los primeros meses fueron de un silencio ensordecedor. Pero Aranguren tenía un arma secreta que sus captores no podían confiscar: su memoria. Al principio, intentó dibujar tableros en la tierra. Los guardias, buscando quebrarlo, borraban los trazos con sus botas. Pero no sabían que, al borrar el suelo, lo obligaron a construir un palacio mental. Aranguren decidió que, si no podía ver el tablero, lo crearía en el aire. Para entender la magnitud de su hazaña, debemos hablar del ajedrez a ciegas. Jugar una partida sin ver el tablero es una de las tareas cognitivas más exigentes. Exige mantener una imagen mental dinámica. Aranguren no solo jugaba una partida, él revivía las glorias del pasado para mantenerse cuerdo. Imagina a este hombre, bajo la fiebre y el hambre, repasando la defensa siciliana. Él se decía a sí mismo: si el caballo salta a F3, mi estructura de peones debe sostenerse. Analizaba por horas por qué Mijaíl Tal arriesgaba tanto sus piezas. En su mente, él no estaba en una jaula de madera, él estaba en el torneo de candidatos de 1959. Cada movimiento era un ejercicio de control. En un lugar donde él no podía decidir qué comer o cuándo dormir, él sí podía decidir si su alfil ocupaba la gran diagonal. Ese era su único espacio de soberanía. Con el tiempo, la obsesión de Aranguren por el juego empezó a generar una extraña curiosidad en sus captores. Logró convencerlos de que le permitieran tener pequeños trozos de madera o, en los momentos más duros, guardaba un poco de su ración de pan para modelar sus propias piezas. Aquellas piezas de miga de pan eran sagradas. Representaban la civilización en medio de la barbarie. Se cuenta que incluso llegó a enseñar los movimientos básicos a algunos de sus custodios. Imaginen la escena: el secuestrado, con una dignidad inquebrantable, dándole una lección de estrategia al hombre que sostiene el fusil. El ajedrez nivelaba el campo de juego. En el tablero, no había sargentos ni guerrilleros, solo había lógica. Tras 4 años, un milenio para quien vive encadenado, llegó la libertad. Aranguren salió de la selva con el cuerpo debilitado, pero con la mente más afilada que nunca. Cuando le preguntaron cómo sobrevivió, su respuesta fue simple: el ajedrez me mantuvo vivo. Esta historia nos deja una lección profunda para nuestra vida diaria. Todos tenemos nuestras propias selvas. Todos enfrentamos momentos donde nos sentimos atrapados por las circunstancias, las deudas o la tristeza. El ajedrez nos enseña que,
mientras el reloj siga corriendo, siempre hay una jugada más. La victoria de Aranguren no fue un jaque mate en un tablero de madera, fue el jaque mate a la desesperación. Nos enseñó que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de crear belleza incluso en el rincón más oscuro del mundo. Si este relato te ha tocado el corazón, te invito a que compartas este video. Que el mundo sepa que el ajedrez es mucho más que un deporte, es un salvavidas. No olvides suscribirte a Elliot Chess para más historias donde la estrategia se encuentra con la vida. Recuerda, en la vida, como en el ajedrez, la esperanza es la última pieza que se entrega. Soy Elio García. Bendiciones.